Como les habíamos anunciado, plato fuerte. El doctor Guido Gómez Mazara con nosotros. Buenos días, doctor. No, buenos días, un placer estar aquí entre buenos amigos. Hay algunos que ya no lo veo caminando en el mirador. Tienen, sí, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y yo tengo una relación con Kimberly hace muchos años. Claro, Digo, claro que no sí. porque eso implica una suma en el calendario, sino porque la conocí muy joven. Sí, sí, Hay que ciertamente. decirlo. Y era amigo de su papá también. Dios lo tenga en También gloria. de mi Y hermano, de tu hermano, el gordo, Guillermo. sí. Ese sí. es un asiduo seguidor Sí, tuyo. además está entre amigos aquí y con la felicidad de una espera Así es. cercana. Aquí. Sí. Pero nada, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Doctor, iniciar obligadamente con su síntesis. Ya el discurso tiene 2 días, la locución del presidente, ¿verdad? Pero una síntesis breve, Guido, de qué te pareció el discurso, la extensión del discurso, los puntos nodales. Ok. ¿Qué te dejó ese discurso del Ok. presidente Abinader? Ok, miren, gracias reiterada por la invitación. En términos prácticos, todo presidente de la República, en una rendición de cuentas, lo que hace es un ejercicio de sus aciertos. Excepcionalmente algunos admiten pifias, errores, pero es un acto de reconocimiento de lo que él considera es el éxito de sus políticas públicas. En este caso, yo pienso que hay aspectos a distinguir. Hay que decirle a la gente que el presidente de la República, independientemente de quién sea, o sus destrezas, o su capacidad de comunicación, tienen lo que llaman los escritores fantasmas, son los ghostwriters, que son las personas que le escriben el texto. Yo conozco a quien le escribe al presidente, es un español, muy diestro, lo trajo Pepe Bono aquí, y es una persona que estructura correctamente el discurso. En función de eso, por lo planteado por el compañero presidente de la República, se genera todo un debate. Y yo comienzo haciendo un ejercicio de reconocimiento de los aspectos que yo pienso que son positivos para la gestión, porque todo el mundo sabe que yo tengo un pensamiento diferente respecto a aspectos esenciales de las políticas públicas del gobierno. Ahora, no puedo incurrir en la lógica de la mezquindad, porque cuando un gobierno establece políticas públicas exitosas, se benefician todos los dominicanos y dominicanas al margen de las simpatías políticas. Y todo el mundo sabe que yo tengo una visión diferente de lo que el gobierno en términos de políticas públicas ha diseñado. Mira, yo quiero comenzar reconociendo que con un entorno internacional de dificultades, que la economía dominicana crezca a 4.9% es un avance. Es un avance. Que hay aspectos de la economía dominicana que tienen que ver con la apreciación del peso con respecto al dólar que son positivas. Que hay aspectos como la recuperación total del 49% de refinería dominicana de petróleo que es positivo. Que si tenemos 14.000 millones de dólares en las reservas, son manifestaciones de que vamos en medio de la dificultad avanzando. Ahora bien, hay aspectos que son materia del debate. En ese mismo orden, comienzo a argumentar. Una de las grandes perturbaciones que tienen los políticos fundamentales en América Latina y en el mundo es creer que el crecimiento económico se traduce en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Y lo que ha pasado en la región es que el proceso de crecimiento que se ha experimentado ha profundizado lo que muchos llaman la inequidad social. Y el caso de la República Dominicana no es la excepción. Voy a cifras. En el año 1998, cuando comenzó el primer ciclo de crecimiento económico del país, 10% de los más ricos concentraban el 33% del ingreso público. En la actualidad, el mismo 10% de los más ricos concentran el 55% del ingreso. Bien. Eso significa que el modelo económico dominicano ha generado crecimiento con desigualdad. Y peor aún, el 10% de los más pobres solo genera el 1% del ingreso público. Repito, este sigue siendo un país profundamente desigual. ¿Dónde están mis desavenencias con las políticas fundamentales del gobierno? En materia macroeconómica. Es que el gobierno quiere traducir que hay una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Cuando hay aspectos fundamentales y me quiero concentrar en costo de la vida por un lado y me quiero concentrar con el tema del salario por otro. En primer lugar, la gente no se pone
inconforme cuando el gobierno avanza. No, todo el mundo lo aplaude. Ahora, este es un modelo que ha generado el siguiente proceso. Pocas manos concentran el crecimiento y el resto anda muy mal. Este es un país donde pocos le va muy bien y el resto está muy jodido en términos prácticos. Ahora, vamos a los números. En primer lugar, la política de endeudamiento ha sido buena o mala en el marco del crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que mientras la economía dominicana el año 21 creció 12%, el año pasado se redujo 4.9%. Es decir, entre un año y otro, el crecimiento se redujo 7 puntos. Y cuando un crecimiento en una economía se reduce en 7 puntos, eso no se reduce en una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Claro. Es como que tú me digas que Kimberly gana menos, pero le va mejor en su casa administrando los fondos. Eso no es posible, aritméticamente hablando. Ahora, en primer lugar, yo solo quiero recordarle a todos los que están aquí, los que nos escuchan, que de conformidad con el actual modelo de endeudamiento, el presupuesto nacional consignó el pago mensual de 21 mil millones de pesos solo para los intereses de la deuda. ¿Ustedes están conscientes de eso? Primer lugar. Segundo lugar, el presidente de la República hace unas interpretaciones interesantes. Costo de la vida. A nosotros nos ganaron unas elecciones en el año 2004 diciéndonos quién te subió el arroz, quién te subió los pollos, quién te subió los huevos. ¿Qué significa esto? Que el discurso técnico de las élites lo entiende el 5% de la población. Allá en la marginalidad, en Guayjimía, ¿verdad? En Pedro Brán, en Gualego, Chupita, Lomini, Catanga, en el colmado, en el colmadón, en el almacén, que la gente traduce cuán bien o cuán mal andamos. Vamos a ese aspecto. El factor inflacionario este año ha impactado en 32% en un incremento de los precios de los artículos de primera necesidad. ¿Y cuál es el problema de orden práctico? Que el poder adquisitivo de los dominicanos se ha reducido en un 10%. Cuando el presidente de la República dice en el discurso, yo le pido al ministro de Trabajo que convoque el Comité Nacional del Salario, que es una medida buena, es lo que está reconociendo la pérdida del poder adquisitivo de la gente. Ahora, el estándar internacional Bloomberg acaba de publicar hace solo un mes que nosotros solo superamos a Venezuela y Argentina en la relación de salario mínimo. Y vamos al tema del salario. Los modelos salariales en el país. Porque si alguien siente los efectos de un proceso inflacionario, es el asalariado. Sí, claro. Tanto en el nivel formal como en el informal. En la República Dominicana hay 800,000 dominicanos que están vinculados al sector informal de la economía. ¿Cuál es la característica del sector informal? Bajo salario y baja calidad del empleo. Ahora, vamos al sector formal. En el país existen 2,3 millones de personas que están cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social mensualmente. De ese porcentaje de 2,3 millones, 29% está en el sector público. ¿Tú sabes cuál es el salario promedio en el sector público? 28,800 pesos. Cuando combinan salarios del sector público y privado. ¿Cómo se distribuye el ingreso en el sector público y privado? Mira, los ayuntamientos están excluidos. ¿Cómo se distribuye? De la siguiente manera. De 50,000 pesos hacia arriba, el sector privado paga mejor que el público. El público, la proporción es 80,000 y el privado 123,000 pesos. En el ámbito del sector público, de 50,000 hacia abajo, la media es 34,000 para el sector público y 26,000 para el sector privado. Ahora, matemáticas pura y simple. Es el Banco Central, no Guido Gómez Mazara, ni un opositor, que ha dicho que para el quintil más bajo en la República Dominicana, el proceso inflacionario, aunque se deslizó en el último trimestre del año y bajó de 8 a 7.2, el quintil más pobre necesita 24,000 pesos mensuales para la canasta básica, y el quintil más alto necesita 69. Eso da una media de 42. Es la primera vez en los últimos 25 años, exceptuando la crisis en el gobierno en que yo participé de Hipólito Mejía, que el salario mínimo representa menos del 50% de lo que establece la canasta básica. Es decir, los dominicanos hoy, producto de un proceso inflacionario, estamos comiendo menos. Ahora, ¿eso implica que el gobierno hay que destruirlo? No. Hay visiones encontradas respecto al tema del gobierno. Y yo comienzo a decir una y voy a señalar hasta dos. Cuando el gobierno asumió la responsabilidad de sus tareas públicas, hizo lo siguiente. Dijo, bueno, la economía dominicana tiene un nivel de restricción,
respecto del tema del COVID, que fue una crisis sanitaria, se invirtieron 80.000 millones de pesos en ese proceso obligatorio, el gobierno salió bien, y eso se le sumó una crisis, que es una crisis internacional, Ucrania y Rusia. Ahora, frente a ese escenario, el gobierno tomó una acción que yo no comparto y la quiero decir aquí. Ellos generaron dos mecanismos, alianza público-privada por un lado y el fideicomiso por otro. Yo hubiese preferido en el cuadro actual que el gobierno, para generar mayores recursos y mayor nivel de eficiencia, sin comprometer la finanza pública, se dedicaran a dos mecanismos que le iban a generar más recursos con menos trauma. Primero, el año pasado el gobierno dominicano oficializó 61% de evasión fiscal. En segundo lugar, el año pasado se reiteró que hay un 5% del Producto Interno Bruto dedicado a las exenciones fiscales. Hubiese sido mucho más rentable para el gobierno decidir ser eficiente recaudando y sentarse con sectores hegemónicos para decirle, mira, las exenciones fiscales no pueden llegar al 5% porque eso representa un punto más que el PIB que le damos al sector educativo. Entonces, frente a eso, en el gobierno se ha generado una situación de dificultad que se expresa de múltiples maneras. La mejor forma de medir el carácter de inequidad del crecimiento económico es por el factor Guido, inseguridad. Vamos con Manuel. Guido, hermano, mira, yo quiero preguntarte lo siguiente. Tú entras a la página presidencia, ¿verdad? gov.do, y ahí tú vas a ver que en la propia página, yo no sé de dónde fue, me he preguntado hace 3 días, de dónde apareció el tema del promedio del salario, 16.282 que dijo el presidente. Tú entras a esa página, ahí en la misma página dice que el 21, julio 2021, se hizo un acuerdo, un anuncio histórico de un aumento. Incremento salarial. Y ahí dice que el 98% de las empresas que son MIPYMES en el país, el salario va a quedar en 12.900 pesos. Lo que pasa es que hay 18 modelos de salario mínimo. No, pero ahí dice la propia página. Sí, claro. 12.900, eso es lo que oficializó el gobierno. Eso es correcto. Entonces, desde 2021 para acá no ha habido un reajuste salarial para nadie, ¿verdad? Es lo primero. Segundo, la tasa de política monetaria interanual del Banco Central pasó de 3.5 a 8. A 8.25. No, de 3 a 8.5. A 8.25, ahí está, ¿verdad? O sea, eso significa que si tú tenías un préstamo inmobiliario, te subieron el pagaré, ¿verdad? Si tenías un préstamo de tu vehículo, la tarjeta de crédito, todo eso subió. ¿No? Tú mismo acabas de señalar que la inflación disparó la canasta básica en un 32%. Perfecto. Si todo eso ha pasado, lo que ha pasado en esencia es que tú has visto reducido tus ingresos. ¿De dónde entonces dice el presidente que la pobreza monetaria se redujo en 2.1 el año pasado? ¿Cómo puede pasar una cosa como esa? No, eso es técnicamente difícil. Lo que pasa es que lo que venimos de sectores populares hemos aprendido a interpretar la inteligencia de los que se creen superior a nosotros. Eso se llama el tigueraje en materia de cálculo del Banco Central. Mira por qué. No solo este Banco Central, todos los bancos centrales generan El mismo cálculos. dueño que está ahí, estamos Es acostumbrados lo a mismo. 22 años, ¿verdad? Cálculos acomodaticios en materia de números. Mira por qué. Tú introduces un componente interesantísimo, porque la gente cree que solo el proceso inflacionario golpea a los sectores populares. Sí, lo golpea en demasía, porque son los que tienen menor ingreso, pero destruye la clase media. Claro. Tú introduces un tema muy importante. Tú dices, bueno, ¿por qué el gobierno incrementa desde el 21 hasta la fecha 4 veces la tasa de interés? Por un elemento fundamental. En materia de política macroeconómica, el gobierno, en la medida que incrementa la tasa de interés, garantiza un control de la inflación. Y evidentemente hubo una reducción, claro, de 8 a 7.2. Ahora, ¿cómo afecta eso al ciudadano? Vamos a hablar de la materia de crédito. Miren lo que ha pasado. En ganas de controlar la inflación, que efectivamente hay un deslizamiento, se ha generado el siguiente drama. Tú hablaste del sector crediticio. Miren, la tasa de interés ha significado que en el sector de préstamos personales y para negocios se haya disparado, oigan esto, de 14 a 18%. Pero en préstamos hipotecarios se disparó de 8 a 13. ¿Qué significa eso? Cogí uno a 15. Ah, bueno, pero ¿qué significa eso? Que si tú en el año 19 cogiste un préstamo en Petrobras para comprarte un apartamento y tú, entre tu esposa y tú, producen 100,000 pesos mensuales y tú estuviste pagando 24,000 pesos mensuales, ¿sabes cómo se ha disparado? De 24 a 26,600. Eso impacta en la clase media. Claro. La clase media que llenó las plazas de insatisfacción en ese mismo orden. En segundo lugar, ¿qué alternativa tiene el ciudadano
cuando la opción formal, desde el punto de vista del salario, es muy reducida, irse al sector informal de la economía. Pero ¿qué garantía tú tienes que en el sector informal de la economía tú vas a generar mayores ingresos que en otro orden? Eso es imposible. Mis amigos del gobierno, mis compañeros de partido, se molestan cuando uno le hace este tipo de críticas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que desafortunadamente este es un modelo profundamente desigual y lo que ha hecho el gobierno es incentivar una aberración del sentido del crecimiento. Que pocas manos siguen haciéndose muy ricas cuando el resto del país anda muy pobre. Danira, Guido, hace 2 semanas enviaste una carta magistral donde tú ahí esbozabas la realidad del PRM ahora mismo y sobre todo de cara a un año preelectoral. De verdad, una carta brillante. Se la enviaste al presidente y a la secretaria del partido. ¿Te dieron alguna respuesta? ¿Hubo alguna reacción sobre todo lo planteado en esa carta donde tú les invitabas como a aterrizar, a salirse de las redes? ¿Hubo alguna reacción de la dirigencia del partido en torno a esa carta que Sí, me llamaron. Sí. ¿De verdad? Van a trabajar en ese sentido, en esas críticas No, constructivas. primero me dieron acuse de recibo. Tú sabes que yo soy un seguidor desde muchacho de Rubén Blades. Sabes que hay gente que escucha sin oír y mira sin ver. El mejor salsero del planeta Tierra. Sí. Díselo al Sí, caballero. sí. Cuando yo lo digo aquí, Evidentemente. cuando yo lo digo, díselo con su nombre. Rubén Blades Blades. Bellido de Sí, Luna. sí, Díselo. sí. Desde Díselo, que no sea mío. desde Vamos, Pablo vamos. Pueblo hasta Pablo AC. Sí. Sí. Entonces, Vamos. hay gente que escucha sin oír y mira sin ver. Mira cuál es el problema. Nosotros comenzando hicimos haciendo una reflexión desde el punto de vista económico. En el viejo partido, el trauma histórico se concentró en que cuando el país nos dio la oportunidad de gobernar, hubo un resquebrajamiento económico que nos condujo a ¿qué? A derrotas electorales. La crisis, hay que recordarlo, del 84 y la crisis del sistema financiero formal. Eso impugnó nuestras simpatías en la base social popular porque hizo a la gente más pobre. Todas las advertencias que yo le hago institucionalmente, ¿verdad? O a modo de amigo con muchos compañeros que converso, la hago en el mejor interés. Desafortunadamente, muchos de mis compañeros tienen una capacidad de crisparse porque son intolerantes frente a la crítica. Y yo quiero decirles lo siguiente. Es normal que un partido auténticamente democrático construya corrientes de pensamiento diferentes para que sea tanto el partido como la sociedad verifique quién está más cerca de la verdad o no. ¿Cómo responden mis compañeros de partido? De una forma indolente, con una granja de bots, creyendo que la mejor respuesta a lo que debe ser un debate sustancioso es activar ese tipo de circuito incentivado por un vagabundo extranjero que anda aquí haciendo negocio y constituyendo contratos con compañías de bots para hacerse rico. engañándose yo mismo. Entonces, frente a eso, yo le quiero decir a mis compañeros lo siguiente. Si nosotros no hacemos plena conciencia que los procesos inflacionarios constituyen el gran obstáculo del éxito político de los partidos, no vamos a fuñir. Porque cuando la gente dijo, él cambió, la gente también quería que las políticas públicas cambiaran en su favor. Y lo que ha habido es un proceso de empobrecimiento. La gente me dice, bueno, un entorno internacional de favores, sí, pero no puede ser la excusa para siempre. Porque hay renglones de la economía que en medio de la dificultad han crecido. ¿Ha crecido qué? El turismo. ¿Ha crecido qué? La zona franca y las remesas se han incrementado. Es decir, hay gente que ha tenido la capacidad de ser exitoso. Yo digo, la crisis de Ucrania y Rusia. ¿Tú sabes cuántos turistas llegaban de Ucrania y de Rusia a la República Dominicana anualmente? 400,000. Efectivamente, producto de una crisis ya no vienen, pero hay otros mercados que se han aperturado. Entonces, la crisis también genera un nivel de creatividad. A mis compañeros que no se pongan guapos y que yo no voy a ponerme guapo ni a molestar. Cada vez que me activan un circuito de granjas respondiéndome, yo le doy más duro. Doctor, no se preocupe. Alfredo, Yo le doy No más se duro. preocupe que un amigo nuestro en común destacó que a pesar de las granjas, los hashtags que tuvieron mayor éxito fue hablador, se van y esto no lo aguanta nadie. Eso es el amigo suyo, Roberto Cavada, que lo puso, no lo dije yo. Vamos. Es decir, a pesar de los votos. Doctor, sentado en esa misma silla, yo le hice la siguiente pregunta a un destacado líder de su partido, de su organización, hombre decente, y que dijo que era muy amigo suyo, el doctor Eddie Olivares. Hermano mío. Sí. hace 1000 años. Yo le pregunté al doctor que si
que a diferencia de la elección de las autoridades de su partido, que no se fue a una primaria como usted lo demandó, que si la escogencia del candidato presidencial, como todo es visible de que el presidente se va a arrojar a una reelección, que si se le iba a garantizar a la disidencia de opinión, de pensamiento, de criterio de ese partido, llevarlo a una primaria para la elección del candidato presidencial. Y él me dice que todo el mundo va a ir a primaria. Usted en sus adentros, ¿usted cree que un presidente en ejercicio va a ir a una primaria con usted y con Ramón Alburquerque y otro más que aparezca por ahí dentro? ¿Sabes que los cristianos tenemos recursos bíblicos para responder muchas cosas? Cuidado. Yo te quiero decir que Dios te escuche. Que Dios te escuche. Mira por qué. Mira por qué. Yo creo que nosotros los políticos actuamos de manera desdeñosa respecto a la capacidad de criticidad que tiene la población. La gente está harta de nosotros porque decimos una cosa en la oposición, hacemos otra en el gobierno. Entonces, el elemento fundacional del PRM fue negar las prácticas autoritarias del PRD. Y todos nos fuimos de allá porque Miguel era intolerante. Entonces nosotros no podemos construir en el PRM un Miguel Vargas 2.0. Tú ves a un grupo de compañeros haciendo ejercicios de cortesanos vulgares frente al presidente de la República. El presidente de la República es mi amigo, es un ser humano que tiene virtudes y defectos. Y todos tenemos que ayudar a que las cosas valgan bien. Pero cuando tú ves ese espectáculo dantesco en el Congreso Nacional, de llevar a empleados a vocear 4 años más. No, y el presidente del Senado. Y en segundo lugar, eso? Bueno, tú sabes que en el ADN de Eduardo está la condición reformista. La condición reformista. Entonces yo aspiro a que vayamos a un proceso de convención. La gente dice, no. Yo voy a hablar de la convención. La gente dice, no, que el poder te va a atropellar. Mentira. Te voy a decir por qué mentira. Porque primero la convención no la regula el partido, es la Junta de conformidad con la ley. En primer lugar. En segundo lugar, nosotros hemos hecho una solicitud en esa carta formal, que son unos pasos institucionales en la intención de que vayamos a competir en igualdad de condiciones. Y yo, por ejemplo, creo que es prudente que si los compañeros sienten que este gobierno ha sido solidario con ellos, que a la diáspora le ha dado su oportunidad, que los compañeros del partido se sienten interpretados en sus espacios de participación, que las políticas públicas han sido fundamentales, que los PLDistas que eran sus contrarios no siguen trabajando en su demarcación. Si la gente está de acuerdo con eso, bueno, porque vote por Luis. Pero yo quiero que la gente sepa que en el PRM hay visiones diferentes. Ramón tiene su criterio, yo tengo el otro, y eso lo democrático, vamos a competir. Y esa es la democracia. Doctor, usted siempre ha sido un revolucionario y verdad, y es un símbolo de eso en el partido, y siempre lo ha sido. De cara a esta próxima convención interna, que todos la estamos esperando, y verdad, esto que ya se ha regulado, el tema de las reservas en cada nivel de elección en un 20%, y en vista de los grandes acuerdos que se están haciendo y cómo se ha manejado el gobierno con relación a la participación de los compañeros de la base, ¿cómo usted cree que va a afectar estos grandes acuerdos que se están haciendo y estos alcaldes de otros partidos que están viniendo al PRM? Mira, Kimberly tiene la formalidad de la entrevistadora, pero es una dirigente política, ¿no? Y yo quiero decir lo siguiente, y aquí hay 2 damas, 3, ¿verdad? Pero voy a utilizar una expresión medio descompuesta. Con todo el respeto. Con todo el respeto. Lo que está pasando con los procesos de advenimiento de muchos dirigentes de otros partidos es un acto de subestimación de la inteligencia popular, es una patada en el trasero al esfuerzo de muchos dirigentes del partido que contra viento y marea permanecieron en la trinchera del PRM y que fueron ofendidos, agredidos, insultados y respetados por quienes hoy llegan y son bien recibidos como padres de la patria nueva. Me explico.
y quiero decir con mucha... Por aquí, don Antonio Tranquilo. para allá. Y quiero decir con mucha responsabilidad eso. Mira, primero, la discusión política no está ideologizada. Ahora, aquí todos nos parecemos lamentablemente y por vía de consecuencia es muy fácil ver a la gente dar un salto de un lugar a otro. Pero yo voy a demarcaciones fundamentales. Tú te paras en Barahona y tú dices, ven acá. Yo, a mí, la dirección del partido, a mí, Luis Abinader, a mí, me mandó a Barahona por un tema. ¿Por qué me mandó? Porque el hermano de Gonzalo Castillo estaba acabando en Barahona. El coronel. Sí, no, coronel, no, hoy general, todavía activo. Acabando con todo el mundo. Y yo fui y me reuní con Milton en la dirección del partido. Me dijeron, no, pero el tipo está acabando con todo. Y fui allá y di un discurso. Y le entré a Tabito, que le entró a tiro a los compañeros, los persiguió, los reprimió. Y Entonces, ahora, ahora, Tabito viene y se juramenta. Pero peor aún, oigan esto. Hay algo que es peor que Tabito. Cuidado. ¿Sí? Peor que Tabito. Hay una demarcación que se llama Jaquimelles. Yo le puedo mandar la sentencia. Que el alcalde le dicen Carlito Pollo. En los pueblos le dicen nombres y apodos a la gente. populares. Que en el año 19, ¿verdad? El partido obtuvo 2 sentencias favorables de 2 grados jurisdiccionales. ¿Y tú sabes quién fue el acusador de ese proceso? El hoy administrador y hermano mío de los comedores económicos. Edgar Edgar Félix Félix, Méndez. que lo acusó de corrupción porque el partido lo acusaba. ¿Y usted sabe lo que hizo Carlito Pollo? Que el día 12 de enero una sentencia de la Suprema Corte de Justicia lo ratificó en condena de corrupción, que hay que sacarlo al ayuntamiento. ¿Y tú sabes quién lo juramentó? El presidente del partido y Carolina. No, vámonos. Isidro, vete. Reseté.